Las razones fueron netamente ideológicas, es decir, creo que no tenía una razón distinta a esa. En un momento en que Colombia atravesaba un periodo político de democracia restringida, estamos hablando del gobierno de Turbay Ayala, con estatuto de seguridad, etcétera, y en un momento en que el tema de la lucha armada recobra relevancia a raíz del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y las primeras ofensivas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entre otras, hay que sumarle el tema de la existencia del M-19 y otras guerrillas que en este momento estaban jugando un papel relevante dentro de la situación política en el país. Bueno, me ha quedado de todo un poco, es decir, yo creo que son cosas que para mí son realmente importantes como ser humano. Por ejemplo, haber recorrido la geografía del país, haber conocido la geografía humana, conocer, digamos, ese país que está al otro lado o que está, digamos, oculto debajo de la alfombra, conocer una realidad que seguramente no lo hubiera conocido si mi vida hubiera transcurrido como un profesional de leyes o de la sociología. Me permitió también, eh, digamos, templar mi carácter, templar mi voluntad. Me permitió también afrontar situaciones de adversidad con mucha decisión, porque claro, la situación de la lucha armada, de la de guerra de guerrilla, esta ley llena de limitaciones, de obstáculos, de dificultades, de problemas. Y de otra parte, pues creo que en el aspecto humano, yo diría que me humanizó en la medida en que me permitió hacer cosas que yo sigo creyendo que las hice en función de otras personas. Es decir, creo que para favorecer a otras personas. Y me deshumanizó porque de alguna manera me tuvo frente a la muerte, frente a la brutalidad de la guerra, frente al dolor, la sangre, el drama, y creo que son como dos caras de una misma moneda. Pues yo creo que ha sido como una vida por capítulos, es decir, tuve un capítulo de un joven barranquillero, estudiante universitario con toda la rebeldía propia de los años 70. Luego, por supuesto, una experiencia, yo creo que extrema, que es empuñar el arma para transformar o resolver una situación de carácter político, arriesgando el pellejo. Y la cárcel fue otro capítulo, un capítulo que, claro, tú muchas veces nunca estás preparado para ello. Luego, cuando estás allí, sabes que ahí hay como una especie de sumum de lo que es ese país. Es decir, ahí te encuentras tú con gente de todo el espectro social, de todo el espectro económico y también del espectro político. Para mí esas experiencias, digamos, capitulares, me llevaron posteriormente a una reflexión de cerrar el capítulo ese de la lucha armada y decir, bueno, yo creo que hasta aquí fue, y si en algún momento logro salir con vida, porque también se puede morir en la prisión, como ha sido, como se han visto muchísimos casos en Colombia. Cuando salí de allí, yo dije, bueno, hasta aquí fue, y creo que lo que me queda de vida en este mundo lo voy a poner al servicio seguramente de las mismas causas, pero también y principalmente por la causa de la reconciliación del país. Bueno, para mí llegar a una ciudad como Barcelona, llegar a un país donde se puede vivir, yo diría, un poco más tranquilo, en un país donde no iba a estar yo
cuidándome de que no me mataran, de que no llegara algún sicario y me disparara por la espalda. Poder llegar a una sociedad que vivió también una guerra civil cruenta, durísima, que vivió una dictadura, pero que lograron en un momento dado de su historia construir una sociedad basada pues en el respeto, y una sociedad en la que no es necesario acudir a la violencia para poder resolver las querellas y las diferencias. Todo eso sí me sirvió porque me sacó del área de conflicto, me sacó de un país de crispación política, de mucha violencia política, y poder mirar la realidad desde una distancia prudente, sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de dogmatismo. Y eso yo creo que me enriqueció, porque toda esta experiencia que he tenido en el exterior, no solamente aquí en España, sino en los intercambios que he tenido con excombatientes de África, excombatientes de Asia, de Irlanda del Norte, miembros de organizaciones que participaron como insurgentes durante la guerra civil, o exguerrilleros españoles. Toda esa serie de experiencias con exprisioneros políticos, etcétera, me ha permitido, digamos, darle más solidez, madurez, más equilibrio, digamos, a mi discurso, a mi retórica, y también a mis valores. Yo creo que aquí yo pude, podríamos decir, descontaminarme de ese factor de la violencia. Creo que aquí, con los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialmente de la Diplomatura de Educación para la Paz, de Resolución de Conflicto, me permitió dulcificar mi alma, me permitió suavizar mi espíritu, y por tanto creo que después de más de 10 años aquí, en este territorio, creo que he encontrado la suficiente tranquilidad para poder entender todo lo que está sucediendo en mi país. Bueno, yo creo que la Justicia Especial para la Paz, conocida como la JEP, creo que, digamos, desde el punto de vista de la construcción legal, está perfecta. Es decir, creo que es lo mejor que se ha elaborado en muchos años de negociación en distintos lugares, en distintos conflictos. Creo que los obstáculos que se están colocando para su aplicación realmente, digamos, afectan principalmente a las víctimas, por supuesto, que son las que quieren por lo menos saber cómo fue que murieron sus padres, por qué desaparecieron a su familia, por qué fueron expulsados de la región, etc. Pero también es para ponernos a salvo con la historia y con el pasado. Yo creo que no podemos de la noche a la mañana decir borrón y cuenta nueva. Creo que cada sociedad, cada nación, cada pueblo debe tener conciencia de que vivió un conflicto que fue largo, que fue brutal, en la que muchísimas personas se mancharon sus manos con la sangre ajena, y que esta era una oportunidad de encontrar, a través de esta justicia reparativa, esta justicia en la que se prioriza la verdad, en la que también sirve como un símbolo para encontrar un camino y quedar ese pasado ya como mero pasado para los historiadores, para los jóvenes que están estudiando el pasado de nuestro país, pero creo que es la que podría permitir mirar un poco hacia el futuro. O sea, ¿lo ves con buenos ojos el futuro y el tránsito que tiene la JEP en el país? Hay dificultades, yo creo que ha habido problemas en el tema de la reinserción de los excombatientes. Creo que hay una parte del país, pero sobre todo del país político, que ha colocado muchos problemas para lograr esa reconciliación. Yo creo que en algún momento las élites políticas del país tendrán que intentar ponerse de acuerdo
por lo menos sobre unos mínimos que nos permita marcar un camino a pesar de las diferencias. No se trata de hacer un pacto como el Frente Nacional, un pacto político en la que simplemente hay una repartición del poder, de eso no se trata, sino un pacto político para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado en el ejercicio de la violencia y queremos resolver en adelante las querellas, las diferencias, las divergencias políticas, pero en el plano de la Constitución y la ley. Y entre todos poder conseguir acuerdos sobre cómo vamos a garantizar el monopolio de la fuerza en todo el territorio nacional, de cómo vamos a proteger a la sociedad y de cómo vamos a resolver el tema, por ejemplo, de los cultivos ilícitos en el país, que es una de las principales fuentes de violencia. Yo creo que la lucha armada quedó prácticamente enterrada con la llegada de expresiones políticas que en el pasado defendieron la lucha armada y que luego entendieron que América Latina había cambiado, las sociedades habían cambiado, la mentalidad había cambiado y que había espacios legales para poder desarrollar esos mismos ideales sin necesidad de levantarse en armas. Creo que Colombia era como el país donde todavía, digamos, se sostenía la hipótesis de la lucha armada, pero creo que esto acabó con el acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que lo que queda como grupos armados, realmente sus posibilidades son cero, no hay la menor posibilidad de que ellos puedan forzar algún tipo de cambios. Y para la sociedad queda las instituciones y queda la calle. Es decir, cuando hablo de la calle y hablo de las instituciones es porque los movimientos sociales, los motores sociales del país, las fuerzas políticas, digamos, que quieren conseguir cambios, tienen que pensar que no solamente bastan las instituciones, porque desde allí se pueden conseguir cambios desde el punto de vista legal, sino que es necesario mantener, digamos, el incentivo de la lucha en las calles, en la protesta, por supuesto una protesta de carácter pacífico, porque esa combinación, ese equilibrio es lo que permite que ni las fuerzas progresistas se burocraticen dentro de las instituciones, pero tampoco se haga una especie de desacralización de la lucha callejera cuando es necesario llegar a las instituciones para poder conseguir esos cambios. Bueno. Pues yo diría que estoy exiliado porque las condiciones no están dadas para volver al país. Hay mucha inestabilidad jurídica y eso, digamos, me crea como una especie de resquemor frente a las instituciones, digamos, legales de mi país. De otra parte, durante estos años que he estado aquí en Europa, he hecho muchísimas cosas, principalmente trabajar en el proceso de paz de nuestro país. Yo trabajé como investigador en la Escuela de Cultura de Pau, de la Universidad Autónoma de Barcelona, como investigador, como académico, como profesor, durante unos 4 años. Eché una mano, digamos, al gobierno de Noruega durante todo el proceso de negociación en La Habana, y ahora estoy dedicado principalmente a la literatura, una literatura que tiene un tinte político, una literatura no ficción, en la que yo quiero reconstruir pasajes de nuestro país, quiero reconstruir personajes de nuestro país, pero no solamente desde lo que hicieron política y socialmente, sino lo que esas personas tenían desde su perspectiva estrictamente humana.